nuestra casa, que es la sede de la UNED en Úbeda. Vamos a inaugurar la actividad del Valle de Otoño, la segunda edición, y en este caso lo vamos a hacer con las actividades académicas, con la primera de las conferencias. Yo simplemente daros la bienvenida como director de la UNED y también como promotor de alguna manera de esta iniciativa, esta institución, la UNED, junto con el Ayuntamiento de Úbeda y la Asociación Cero Cultura. Bueno, pues son, digamos, la base, el trípode en donde se asienta, junto también a la Diputación Provincial de Jaén, no me olvido de ello, de esta actividad, que lo que pretende es dar un poquito de luz, sacar un poco del contexto del Renacimiento o lo que es la historia de Úbeda, una ciudad que tiene 6.000 años de historia, que por supuesto no podemos centrarnos únicamente en la Edad Media o en la época brillante del Renacimiento, sino que hay otras muy interesantes como es la del siglo XIX. Así que nada más. Muchísimas gracias por acudir y le doy la paso al concejal, a José Manuel Gámez. Gracias, Vicente. Voy a ser muy escueto. En primer lugar, desde el Ayuntamiento de Úbeda, agradecerle a todos ustedes su participación, su asistencia en la inauguración de esta segunda edición del Baile de Otoño, Descubriendo la Úbeda decimonónica. Un proyecto que se inició el curso pasado, el año anterior, que contó con un grado de aquiescencia bastante importante por parte de la ciudadanía, y todo ello ha sido lo que ha coadyuvado, lo que nos ha motivado a originar, como digo, y a crear una segunda edición desde un punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo. Incluso es mucho más potente que la del año anterior, puesto que las escenificaciones teatrales que se van a llevar a cabo en los siguientes días va a contar con un mayor número de actores, y también incluso las actividades centradas tanto en temas de conferencias como visitas guiadas va a ser mayor. De hecho, y ya aprovecho para agradecer a José Manuel su predisposición y la generosa actitud que ha mostrado desde el primer momento en poder participar con nosotros, va a desempeñar una doble función, no únicamente con la conferencia de esta tarde-noche, sino también con una visita guiada que va a realizar este fin de semana, en donde el principal objetivo es la de hallar, identificar y explicar, analizar en términos histórico-artísticos aquellos espacios correspondientes a la Úbeda decimonónica, y creo que además que de una manera muy concreta y muy ilustrativa va a poder mostrar a la ciudadanía ubetense en qué espacio, digamos, estamos dedicando, como digo, este proyecto de la Úbeda decimonónica. Yo finalizo no únicamente agradeciendo a José Manuel, sino también a Vicente Ruiz, quien mañana va a impartir su conferencia, evidentemente centrada más desde un punto de vista histórico. José Manuel lo va a centrar obviamente más en el ámbito de la historia del arte. Pues agradecerle también, por supuesto, a Vicente, a la UNED, que nos está dejando este salón para poder desarrollar esta conferencia, y también, por supuesto, a Pablo, a Cero Culture, quien desde luego ha sido uno de los grandes promotores de este proyecto, quien sobre todo se va a encargar del tema de la escenificación teatral, que gustó muchísimo el año pasado. Estuve presente en algunas de ellas y puedo realmente confirmar que fue un gran éxito. Y de nuevo, por agradecerle a todos ustedes su asistencia en esta tarde-noche. Así que muchísimas gracias. Muy bien, pues ya a continuación darle las gracias de nuevo al concejal José Manuel Gámez, y yo lo que voy a hacer es presentar al conferenciante, a José Manuel Almansa Moreno, que es uno de nuestros grandes historiadores del arte aquí en Úbeda. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Granada y doctor por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En la actualidad es catedrático de Historia del Arte del Departamento de Patrimonio Histórico de la Universidad de Jaén, en donde desempeña su labor desde el año 2007, y en dicha institución ejerce labores de gestión académica como vicedecano de Humanidades. Es responsable del Grupo de Investigación Humanidades, o HUM 1095, Patrimonio, Arte y Cultura Visual en la Edad Moderna y Contemporánea. Sus líneas de investigación se centran en el ámbito de la pintura mural y la arquitectura de la Edad Moderna en Andalucía y su proyección iberoamericana, así como la restauración monumental durante el siglo XX y el arte contemporáneo jiennense. Como resultado de ello, cabe mencionar un centenar de publicaciones, 14 monografías, 41 capítulos de libros, 29 artículos científicos y la participación en numerosos congresos de carácter nacional e internacional. Posiblemente haya aumentado tu currículum en monografía, en capítulos, porque esto es del año pasado, así que
es posible que tenga alguna que otra cosa más. Estamos en ello. Igualmente es miembro del Consejo de Redacción de varias revistas y ha sido evaluador externo en numerosas publicaciones. Ha realizado varias estancias en el extranjero, en centros de investigación de reconocido prestigio, en la Universidad Nacional de Colombia, Escuela Española de Historia y Arqueología del CSIC en Roma, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima y la UNAM de México. Y ha participado en 15 proyectos de investigación de carácter tanto internacional como autonómico, siendo el investigador responsable de varios de ellos. Del mismo modo, resaltar su labor en la transferencia de resultados, especialmente patente en la restauración y puesta en valor de varios inmuebles patrimoniales. Así que, con todos ustedes, José Manuel Almansa nos va a impartir la conferencia titulada Las transformaciones urbanísticas en la Úbeda del siglo XIX. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Vicente, por la presentación. Agradecer, en primer lugar, a Pablo por contar conmigo de nuevo este año para dar esta charla. También al Ayuntamiento de Úbeda, con José Miguel Gámez como representante. Igualmente, dar las gracias a Vicente como representante de la UNED. Y como les comentaba, pues la idea de esta charla es continuar la que el año pasado impartí. El año pasado fue una charla que yo pensaba que iba a ser monográfica del siglo XIX, pero al final me faltó tiempo porque era un tema muy amplio y casi todo lo que hablé el año pasado fue sobre el ámbito de la arquitectura religiosa, de las parroquias, de los conventos y demás. Por eso este año pues, se ha planteado otra segunda charla y me puedo tener la venganza de poder ampliar un poco lo que me faltaba, ¿no? Y también tengo incluso una pequeña venganza porque no me hace spoiler este año Vicente, como el año pasado, que habló antes que yo, así que este año yo le voy a ganar en la partida y diré cosas que quizá él no sé si habrá pensado o no. Pero bueno, como digo, mi intención es abordar las transformaciones urbanas de la ciudad de Úbeda en el siglo XIX, sobre todo pensando un poco en el tema de la burguesía, que es la gran promotora, la gran transformadora de la ciudad de Úbeda. Como siempre, me gusta inaugurar un poco el tema hablando de lo que es la literatura artística, de lo que sabemos de la ciudad de Úbeda durante la Edad Media o el Renacimiento. Es quizás la época más importante que tenemos y ha supuesto que todas las épocas posteriores queden como opacadas. Hablar del siglo XIX en Úbeda era algo que hasta hace 10 años nadie hablaba de ese tema. Hablar de la Úbeda contemporánea tampoco se aborda. Y en los últimos años hay trabajos que demuestran la gran importancia que tiene esta época en la ciudad de Úbeda y que nos configura la ciudad actual. De hecho, hay que tener en cuenta que durante todo lo que es el siglo XVIII no hay apenas autores que hablen de Úbeda. Úbeda tiene una gran importancia en la Edad Media y en la Edad Moderna, en el Renacimiento, pero a partir del Barroco entramos en crisis y se queda como olvidada del resto de las ciudades andaluzas. Y, por ejemplo, durante el siglo XVIII tenemos solamente 3 o 4 referencias que hablan de Úbeda. Por ejemplo, Bernardo de Espinal, el Solante español. También Antonio Pons, el su viaje de España, que hace críticas muy interesantes sobre las reformas barrocas. O, por ejemplo, Ceán Bermúdez en su diccionario histórico. Posteriormente, a partir del siglo XIX, hay unos 700 viajeros por toda Andalucía que empiezan a dar a conocer el patrimonio de Andalucía, el patrimonio español, y por desgracia se centran en ciudades como pueden ser Sevilla, Córdoba, Granada, Ronda, y dejan Úbeda Baeza de lado. A pesar de eso, hay autores que hablan de Úbeda Baeza. Por ejemplo, Francisco Pi Margal, en su Recuerdo de Belleza de España, hace mención del patrimonio de Úbeda, o también, sobre todo, Pascual Madoz, que hace un trabajo ambicioso de recuperación de datos de toda España. Es un diccionario geográfico, estadístico e histórico de España y de ultramar. Pues bien, hablar de Úbeda es hablar un poco de una época de cambios trascendentales, de modificar esa herencia patrimonial de la Edad Media a la Edad Moderna y que, como digo, sienta las bases de la ciudad actual. Hablando de Madoz, pues me gusta siempre hablar de este texto en el cual describe perfectamente cómo era la ciudad de Úbeda en el siglo XIX y nos habla de que era una ciudad de gusto árabe, cuya estructura, tortuosidad de las calles, orden de los edificios, estrechez, irregularidad, pues demostraba un poco cómo era la ciudad, ¿no? Hablaba de casas de aspecto triste, hablaba de piedras ennegrecidas, hablaba de plaza, hablaba de lugares, ¿no? Y en general hablaba de ciudad fea incluso, ¿no? Hablaba del ornato que era nulo, presente, no había nada así destacado. O sea que es una ciudad, una descripción bastante interesante que hace Madoz. Pero Madoz también habla de muchas cosas que se hacían en esa época, transformaciones que me sirven de base para trabajar el tema. Habla de muchas plazas que pueden ver aquí en el texto, de la Constitución, Carvajal, Santa Clara, pero voy a hablarles sobre todo de las nuevas plazas que se crean ahora en el siglo XIX aquí en Úbeda.
Ya hace un año le hablaba un poco de las transformaciones urbanas de la ciudad de Úbeda, le hablaba de lo que es la ciudad amurallada. Aquí pueden ver en el plano cómo era la ciudad de Úbeda hasta el siglo XIX, con 3 fortalezas, lo que era el Alcázar, que es el núcleo primitivo, lo que era la ciudad de época omeya, después la ciudad de Intramuros, que es la ciudad que se surge a partir del siglo XI-XII, que es la ciudad con sus murallas de época almohade, y finalmente la ciudad de los arrabales, los arrabales de San Juan Evangelista y Bautista, San Millán, San Nicolás y San Isidoro, que son arrabales que tienen un gran auge durante todo lo que es la Baja Edad Media y la Edad Moderna. Y aquí se quedó Úbeda. Hasta el siglo XVIII esta era la ciudad de Úbeda que teníamos más o menos, una ciudad delimitada, fortificada por sus murallas, tanto de la ciudad histórica como de los arrabales. Pues bien, ahora estas murallas se van a demoler, muchas de ellas, se van a perder muchas puertas, muchos tramos de murallas, y esto supondrá también cambios en la forma de la ciudad y también algunos espacios internos que veremos. No le pongo el texto, pero aquí podemos ver la descripción que hace Madoz de esa muralla, y es curioso porque le habla de las puertas como la de Granada, San Lorenzo, Calle Ventana, Santa Lucía, Cuesta del Rosal, Descalzas, es decir, puertas que hoy por desgracia no existen y que se pierden en este momento. La charla de hoy le voy a abordar en función de este plano, un plano de 1895 muy interesante, que estaba fragmentado, que lo he unificado para la ocasión y que me sirve muy bien para que comprendan ustedes cuáles son las zonas que se crean o que se transforman en este momento. Hablarles de 3 espacios que se modifican ahora, como pueden ser el Paseo de las Delicias de la Princesa, lo que era la Plaza Vázquez de Molina, es un espacio preexistente que se modifica ahora, o también la Plaza de la Constitución o Plaza Paseo del Mercado. Y también igualmente hablarles de la Plaza Toledo. Son 3 espacios que ya existían en la Edad Media y en el Renacimiento y que ahora en el siglo XIX se van a transformar por completo con una serie de cambios que embellecen o que engalanan el lugar. Aparte de estas 3 plazas, hay 2 espacios que se crean ahora, es profeso, a partir de la desamortización. Serían el Paseo de la Coronada o también la Plaza de Alonso Martínez, que surgen cuando se demuele, se pierden los conventos de la Coronada y de Madre de Dios de las Cadenas. Y también voy a hablarles de otros espacios que se crean ahora, que eran zonas degradadas, zonas marginadas, que tienen un nuevo auge en este momento. Sería la Cava del Saltadero, lo que es el Paseo de Invierno, el Paseo de la Salobreja o de la Saludeja, también del Campo de la Libertad o la Explanada, y finalmente la Alameda del León, un espacio muy poco conocido, pero también muy interesante, como veremos a continuación. Pues bien, empezamos hablando de la modificación de espacios urbanos preexistentes, y empiezo con la zona más importante de Úbeda, como es la Plaza Vázquez de Molina. Este espacio se conocía antiguamente como el Llano del Salvador o Llano Santa María, y es un espacio, como saben ustedes, que surge en el siglo XVI con la creación de la Capilla del Salvador, más todos los espacios, todos los palacios de Dian Ortega, Vázquez de Molina y demás. Este espacio pues tuvo una evolución más o menos sin muchas menciones durante el siglo XVII-XVIII, y es en el siglo XIX cuando se transforma por completo. ¿Por qué? Porque a partir del año 33, de 1833, se decide urbanizar este lugar. Y aquí Pedro de Raya y Manuel García deciden reformar este lugar. ¿Qué van a hacer? Pues ahora se plantan los árboles, se hace una zona arrecifada de jardines, se plantan arbustos, se plantan árboles, se ponen también algunos asientos y se le da un nuevo nombre a este lugar. Es el Paseo de las Delicias de la Princesa, un nombre muy pomposo en honor a la reina Isabel II, a la futura reina Isabel II. Y esta obra la hace Pedro de Raya y Manuel García. Posteriormente hay que esperar un par de años más, al año 1847, para que este espacio se cambie por completo. ¿Cómo? Gracias a la demolición de la Torre de Ibiut o Torre de Tierra, un espacio que estaba en la zona baja de Salvador, que se va a demoler en este momento. En este momento se tira esta torre, se consigue arenar todo lo que es el espacio de la plaza y se ensancha un poco mejor lo que es la plaza y se mejoran todos los asientos que existían en este lugar. Comentarles que esta torre estaba ubicada, como pueden ver, con la letra A marcada al final del Salvador, y tenía una torre complementaria que es marcada con la B, que es la Torre de los Aviones, que de hecho hoy en día aún se conserva, que es esta, que no se conservan por dentro, pero pueden ver que aún se mantienen restos de arcos. Este arco que pueden ver aquí es parte de esa estructura de la Torre de Ibiut. Decirles que este lugar era conocido como el Paseo de Doña María de Molina o Paseo de la Cárcel, y este espacio se transforma sobre todo a partir de 1900. En 1900 llegan las Sebas de María, se instala en el Palacio
del Marqués de Mancera, y ahora pues también hacen cambios en el lugar. Aquí pueden ver un dibujo de Valentín Cardenera, en el cual pueden ver cómo era el palacio antes de la instalación de las monjas. Y muy curioso, pueden ver todo este espacio. Aquí a la izquierda podemos ver que había una zona de calle, un paseíto, una especie de caminito empedrado, y al fondo se veía pues la Torre del Salvador y el edificio del Pósito. Un espacio que hoy en día pues no existe. ¿Por qué? Porque las monjas, al apropiarse del edificio, transforman el lugar. ¿Y qué hacen? Pues como pueden ver, crean un jardincito privado, que lo pueden ver aquí en la fotografía. No sé si tengo también el ratón. A ver. Aquí. Pueden ver cómo se crea esta zona ajardinada privada, que después, durante el año 50, se cierra con un muro que hoy en día pues, nos impide ver ese interior. También pueden ver, muy curioso, aquí, en la parte junto al lado del Pósito, un edificio que es este, que hoy en día no existe, que es de época de 1870, 1880, de estilo también ecléctico, que durante el año 50 pues, se va a perder por completo. Y aquí había incluso un callejoncito, que también no existe hoy en día, pero es que es parte de esas reformas que se ocurren en el siglo XIX aquí en el lugar. También hay que tener en cuenta otra reforma interesante que se produce en este momento, que se produce en el año 26, a partir del año 26. Como saben, el 14 de enero del año 26 viene Alfonso XIII aquí a la ciudad, que es recibido por la marquesa de la Rambla, y en ese momento pues, se le pide la creación de un parador en la ciudad de Úbeda. Aprovecho para decirles que el mes que viene se cumple un siglo de este evento, que esperemos que desde el Ayuntamiento de Úbeda tomen nota para hacer, aunque sea algo de conmemoración de este evento, porque al fin y al cabo nos trajo algo muy importante como es el parador. Un parador que fue cedido por Miguel Fernández de Lienques, sea su palacio particular, que lo cede para instalar aquí ese primer parador de la ciudad de Úbeda, el primer parador de Úbeda, el parador de Úbeda, perdón, los primeros de España. El segundo, después de Gredos, y como digo, fue promovido gracias a doña Amalia de Orozco y Loring, la marquesa de Rambla, que fue la que incentivó para que Alfonso XIII concediese la fundación de este parador. Y como digo, pues fue algo totalmente trascendental para transformar este lugar. También hay que tener en cuenta también otros cambios, que es el año 49-50, cuando todo lo que es la Plaza Vázquez de Molina, pues se va a organizar por la Dirección General de Arquitectura, que modifica todo este espacio, fragmenta el lugar con varias zonas empedradas y que da la imagen que tenemos hoy en día de la plaza. Un proyecto hecho por Rodolfo García Pablos y Ramiro Moya Blanco, de los primeros ejemplos de intervenciones de España de recuperación de patrimonio urbano, y como digo, pues da como resultado la plaza actual fragmentada. Otro espacio también muy importante durante el siglo XIX es el Paseo del Mercado o Plaza del Cercado, como se conocía durante la época medieval. Este espacio también se conocía como la Plaza de la Constitución a partir de 1808-12, y después, durante la época del rey Fernando VII, durante la década ominosa, se conocerá la Plaza del Rey. Posteriormente recupera su nombre original de Plaza de la Constitución a partir de 33. Y también este lugar pues, es un espacio que tiene muchos cambios, muchas transformaciones durante todo el siglo XIX. Decirles que este espacio pues, está presidido por la iglesia de San Pablo, una iglesia que pueden ver aquí en la zona norte con su fuente, y tenemos todo un espacio delimitado con soportales de época medieval y varias aceras donde había oficios como los carpinteros, los cordoneros o los esparteros, que dan nombre a estas aceras. Eran, como digo, espacios con soportales, y también había otros edificios relevantes como pueden ser las antiguas casas consistoriales, que tenían aquí un espacio abierto que era la plaza de abajo, y también el convento San Andrés de los dominicos. Y también estaría aquí lo que era la Alhóndiga. Un espacio, como digo, delimitado con soportales de época medieval que ahora sufre una serie de cambios. ¿Cuándo se producen los cambios? Pues a partir del año 47. A partir del 47 se construye la Plaza de Toros de Úbeda y este espacio pierde parte de esas funciones originales que tenía. Hasta el año 47 la Plaza del Mercado era un lugar donde se hacían los actos públicos. La iglesia hacía sus eventos religiosos, el ayuntamiento hacía sus bandos municipales, se ajusticiaban a los presos y demás, y se corrían aquí los toros. De hecho, ustedes conocen que la calle San Juan de la Cruz era la calle Toril, porque ahí era el lugar donde se estaban los toros y corrían por todo lo que era el paseo.
también se corrían toros en otro sitio de Úbeda, en la zona de San Francisco. De hecho, hay una calle toril actualmente porque recuerda un poco esa función. Y como digo, cuando se crea el Coso San Nicasio, pierde su función este lugar y aquí se decide reformar el lugar. ¿Qué se hace? Se coge las piedras de la Coronada, un convento que luego hablaré de él, se demuelen y con esas piedras se va a explanar todo lo que es la plaza. Y aquí podemos ver este dibujo de años 50 con la primera intervención de la plaza ya fortificada o delimitada, e incluso podemos ver parte de lo que eran, las capillas preexistentes del Carmen u otras capillas que tenían esta iglesia de San Pablo, que hoy en día no existen. Un dibujo, como digo, muy interesante también, que nos cuenta cómo era esta iglesia. También tenemos otro edificio, como era el convento de San Andrés, que se convirtió después en la Alhóndiga y en cuanto a la remonta. Aquí les pongo una fotografía que han coloreado recientemente con la inteligencia artificial, muy interesante. Y también otra muy poco conocida, que es esta, vista frontal, con estas arcadas, y ya parte de la intervención, como pueden ver, de transformación, de remodelaje de la plaza. Pero así era la plaza. La plaza era un espacio con soportales. En esta reconstrucción virtual que pueden ver ustedes, tenemos el antiguo ayuntamiento con su galería sur, una galería que creaba delante una plaza abierta, la plaza de abajo. Y como pueden ver, a partir de que se va a perder este edificio, pues hay cambios también en el lugar, ¿no? ¿Qué se hace? Bueno, pues se cambian todos estos soportales y se crea un modelo unitario de fachada, que es esta. ¿Cuál es la idea? La idea era que a los vecinos, como era un espacio muy degradado, un espacio con edificios en ruinas, espacios marginal, pues se le conceden toda la parte inferior, es decir, toda la parte pública es concedida a los vecinos con la condición de que ellos paguen la obra entera. Se crea un modelo único de fachada, un modelo de tipo isabelino, clásico isabelino, con estos arcos escarzanos y arcos de medio punto, y a partir de aquí se unifica la fachada, con lo cual, pues en pocos años, prácticamente 20 años, se consigue unificar y cerrar todo lo que es la plaza por completo. Más o menos se puede decir que hacia 1868, 1880 estaba toda la plaza ya delimitada. E incluso se permite crear cierres, como pueden ver en las fotografías, cierres que por desgracia en los últimos años se pierden mucho y que son parte de esa esencia decimonónica de la ciudad. Sí es cierto que no toda la plaza se cierra. Hay una parte que se mantiene porque los vecinos no quieren cerrar o no quieren transformar ese lugar. Es la zona que tenemos aquí, en los soportales de la zona de Roque Rojas y Caterina Galey, vecinos que se niegan a transformar sus viviendas y, como digo, pues mantenemos hoy en día la imagen medieval de este lugar. También decirles que durante estos años se hacen otros cambios en la plaza, como por ejemplo instalar las verjas. En el año 69 se cierra todo lo que es la plaza con verjas y en el 72 se crea una nueva verja en la zona de la Puerta de San Pablo. Esta puerta que pueden ver aquí procede del convento de María de Dios de las Cadenas, el ayuntamiento. Una verja que se instaló aquí y que en una época incierta se vendió por el sacerdote de San Pablo y creemos que está en Andújar. También igualmente decirles que en el año 12 se va a instalar la estación eléctrica de la plaza y se ilumina con estas farolas artísticas que ven aquí en las imágenes. También comentarles que en el año 35 se crea el monumento a Alfredo Cazabán, un antiguo monumento que dura un año. A nivel de patrimonio efímero. De hecho, en el año 73 se hace esta festividad del Corpus Christi y podemos aquí ver una estampa muy interesante con un templete que se hace en el año 73. Y es curioso también ver pues, edificios como al fondo pueden ver con esa torre, posiblemente sea una torre de la Cuarta Edad Remonta, y que gracias a la inteligencia artificial de los últimos años pues, se ha mejorado, ¿no? Después aquí una fotografía reconstruida que he encontrado en Facebook, en el grupo de fotos de Úbeda, que da a conocer muchas fotografías últimamente. Y fíjense esta recreación de cómo sería esta plaza del mercado del año 73.
Y también otra fiesta del Corpus, es la del año 1890, un año después de la inauguración de la Torre Eiffel de París, pues tenemos nuestra Torre Eiffel aquí en Úbeda. Le faltan los chíos, pero prácticamente la Torre Eiffel de Úbeda, ¿no? En Petit Comité. Y aquí pueden ver los artífices de esa Torre Eiffel del Corpus. Y la plaza de abajo, como les decía, esa era una plaza que existía primitivamente junto a las casas consistoriales bajas, que se abrían más allá de las antiguas galerías, que al perderse estas hacia 1771, pues supondrían que se fuese invadiendo el lugar. Y de hecho, ese espacio se pierde y lo que era la antigua plaza de Méndez, pues se va a ir posteriormente ocupando con nuevos edificios, como esta casa de Juan Antonio Gutiérrez o la casa de Rosa Ispizúa, por desgracia desaparecida en los últimos años. Son viviendas también decimonónicas que invadieron el espacio público para hacer estas construcciones. Y finalmente hablar de la Plaza de Toledo, también conocida como Plaza de Arriba, en contraposición con la de abajo, o la de Plaza del Comercio, que también pues, es una plaza medieval con soportales que va a ir modificándose con el paso de los años. El cambio más importante que tenemos durante el siglo XIX es con motivo de la demolición de la Puerta de Toledo, una puerta que estaría ubicada junto a la Torre del Reloj, a la izquierda, que fue ordenada demoler en el año 65. En este año, un año aciago para Úbeda, se ordena demoler las torres, los arcos de Santa Lucía, del Marqués, San Juan de Dios, las Descalzas y de Plaza Toledo. Con lo cual es un año que, como digo, marca el inicio de la destrucción de nuestro patrimonio. ¿Cómo era esta Puerta de Toledo? Pues una puerta doble. Decirles que esta puerta tenía junto al lado de la torre un primer acceso que sería más o menos así, una portada con el escudo de Úbeda, la imagen de San Juan, patrón primitivo seguramente de Úbeda, no San Miguel, aunque Eduardo Jiménez insista, y con los escudos de Úbeda. Después de esta puerta había una zona de pasillo o calle, que era la calle entre puertas, y finalmente un segundo arco, el arco del soldado, que ya abriría hacia el Real. Pues bien, también en este lugar había una especie de casas tiendas, también estaría lo que era la parte de la capilla de la Virgen de los Remedios. Pues bien, esta puerta, aunque se ordena demoler en el año 65, ya tenía daños de época anterior. Decirles que el arco del Santo Cristo era un arco ojival que sufrió daño en la Guerra de la Independencia y ya en el año 21 se ordena reparar porque estaba destruido, tenía en mal estado y estaba con un carácter peligroso. De hecho, decirles que Juan Pascual hablaba de una frase o una coplilla, que era el día de San Miguel, se cayó el arco de la plaza y ha matado a una mujer que se llama La Tomasa. No fue así. Este arco se demolió en épocas diferentes. En el año 62 ya estaba demolido este arco del Santo Cristo. Decirles que la escultura era un Cristo crucificado, pasó a San Pedro, que después se perdería con el paso de los años. Decirles que el vecino Manuel de Aranda se encargó de la demolición y a cambio se quedó con parte del terreno público de esa vivienda. De hecho, es importante decirles que con el paso del tiempo todos estos edificios se van a ir perdiendo y la gente va a ir comprando la tierra el terreno para comprar, para edificar sus viviendas. De hecho, el 65 es cuando se marca la demolición de la Puerta de Toledo, pero solamente se demoliría en el año 75, porque hay documentos que insisten en demoler este espacio. Y como digo, pues esta puerta va a perderse en el año 75 y todo el lugar se va a ir urbanizando con viviendas. Casas como las de Manuel Aranda, José Donat, Ana Heredero, Francisco Alcázar, Blas Felipe, Manuel de Torres, María Amaro, Gasó. Son viviendas que reemplazan el lugar tan monumental que serían las dos puertas y ese espacio intermedio. De hecho, la Puerta del Paso se llama así porque, la tienda del Paso, perdón, cuando se demolió la puerta, pues esa tienda se usó como paso obligado porque no había zona o posibilidad de acceder entre el Real y la plaza de arriba. Y aquí pueden ver una fotografía de cómo era la plaza con soportales, una plaza pues con un carácter castellano que poco a poco se ha ido perdiendo por la transformación. Estos soportales llegaban hasta lo que es la corredera y era algo pues muy característico de la ciudad de Úbeda, como todos conocen. También hay un edificio que se transforma ahora, que es las carnicerías altas, se crea en este momento, en el lugar donde se mataban las reses, después se arrastraban por la calle Rastro y se tiraban a una zanja o cava. Y este es el edificio que se hace en este momento, lo hace José de Rus en el año 57, es un edificio de tipo clásico romántico, con un lenguaje académico oficial, como pueden ver aquí en la fotografía. Y también hay más cambios durante el siglo XX, como por ejemplo este kiosco que ven aquí en la fotografía, un kiosco de metal, un kiosco de hierro, que se promovió por el casino para hacer bailes en este lugar y después se convirtió en un matadero o zona de venta de carnes. Un edificio que fue reemplazado, fue eliminado y cambiado por un nuevo kiosco, en este caso de piedra, hecho por Juan Antonio Hueso y Juan Nieto Martínez.
Y después, en el 30, pues se reemplazaría con la fuente de General Saro, una fuente, como saben ustedes, hecha antes de la Guerra Civil, este monumento al General Saro, y que esperemos que no quieran convertirlo en llaveros, como algunos quieren por ahí decir. Y es una obra de Jacinto Higueras previa a la Guerra Civil, que se trasladó después al mercado, al Paseo del Mercado, y que después ha vuelto a su lugar original y que, como digo, obra de este patrimonio del siglo XX. Pasamos ya a hablar de nuevos espacios que surgen tras las desamortizaciones, y en este caso pues hablaré de la plaza de Alonso Martínez. El año pasado ya hablé de las iglesias parroquiales, de esas transformaciones de las iglesias parroquiales, las 11 parroquias que había en Úbeda, que como saben se van a modificar, se crearían 4 parroquias, se suprimen otras tantas que se mantienen como tal, y hay otras parroquias que por desgracia no quedan nada de restos, prácticamente ruinas, muros y poco más, ¿no? De esto no voy a hablarles hoy porque es imposible, ya hablé el año pasado. Pero también me gustaría hablarles de los conventos. En Úbeda había un montón de conventos de todas las órdenes, franciscanos, dominicos, carmelitas, trinitarios, mercedarios, mínimos, jesuitas, hospitalarios, que muchos de ellos se fueron perdiendo. De todos los conventos que pueden ver aquí en la fotografía, todos marcados en color naranja, pues hoy por hoy quedan 3 en activo, un par de ellos se mantiene el edificio y por desgracia quedan 4 totalmente perdidos, que vamos a hablar de ellos. Espacios que se van a convertir en zonas públicas. Y en primer lugar, hablarles de la Coronada. La Coronada, pues, es un edificio que ya tenía daños de antes de la Guerra de la Independencia. Este convento se funda hace 1500 en la Plaza del Iruelo y era un convento dominico de las dominicas que tendría una capilla mayor para el culto de Fernando de Bustillos. Este antiguo convento, surgido de la antigua ermita, pues va a tener muchos daños durante el paso del tiempo y ya antes de la Guerra de Independencia, pues ya había un estado malo de conservación. De hecho, ya se hablaba de que estaba arruinado, de que se empezaba a hundir y que había que buscar algo, una solución con este tema, ¿no? De hecho, se promueve incluso una reparación, una corrida de toros para pagar la reparación del convento. El caso es que el convento, bueno, se desamortiza, se expulsan a las religiosas en el año 36 y las monjas se trasladan a María de las Cadenas, al ayuntamiento. Se plantea darle un nuevo uso al edificio, convertirlo en un colegio, aunque finalmente se instala el colegio en la Trinidad. Pasan los años y en el año 39, a los 3 años de cerrar el convento, ya se caía a trozos. De hecho, hablaban de que se ha caído la mayor parte, no tiene iglesia y es casi imposible habilitarlo como para particulares. O sea que directamente ya casi mejor tirarlo porque no había nada que hacer con el edificio. ¿Qué se va a hacer? Pues se vende en la moneda pública y Antonio Ruiz lo compra, aprovecha las piedras y usa todo el solar para usos diversos de todo tipo. Parte de las piedras se usarían para el terraplén del Paseo del Mercado, como antes les decía. Pasan los años y el edificio se quedaría totalmente olvidado y abandonado. Solamente eran ruinas, fragmentos de muros y poco más, y se plantean darle un nuevo uso al lugar. En el año 53, a los 20 años, se plantea crear aquí el cuartel de la Remonta, se plantea poner un mercado público en el año 77, en el 82, se usa para poner un teatro, para un cine, es decir, un espacio baldío sin uso en este lugar tan céntrico de Úbeda. De estas piedras, hoy en día tenemos restos por calles de Úbeda. Estos escudos que ven aquí son fragmentos de este antiguo convento de la Coronada de Úbeda. Y finalmente, después de casi 40 años, aquí en Úbeda somos tranquilitos para hacer las cosas, pues 40 años más tarde ya se plantea crear un paseo público, que es el Paseo de la Coronada. Un paseo, como digo, lo va a hacer Felipe Vara. Felipe Vara es el arquitecto que hace las espadañas de Santa María y que hace las ventanas. Pues este arquitecto va a reformar este Paseo de la Coronada, que ahora se va a conocer como Paseo de Gallego Díaz. Y aquí pueden ver la fotografía coloreada, cómo era ese paseo. Aquí pueden ver la calle San Nicolás y otra vista desde lo que es la parte lateral, con estas verjas, estos cierres, estos pilares de piedra que hoy en día pueden ver ustedes en San Lorenzo, que están aquí transformados, están trasladados. Pues este es el Paseo de Gallego Díaz y aquí pueden ver el interior, su zona, como un espacio arbolado con bancos y demás. Un espacio que va a tener muchos usos, de teatro de verano, zona de acróbatas, de cine, etcétera. Y lo más curioso, que después de estar 40 años buscando crear aquí un espacio público, pues este espacio dura poco tiempo, dura 20-30 años, porque enseguida se plantea crear aquí el mercado de abastos.
Y aquí Joaquín Hernández Barraca plantea este mercado de tipo racionalista que después no se lleva a cabo, y tenemos el actual mercado de abastos, que es de Luis Casanova Vila, que es un edificio racionalista que también pues, le haría falta un buen repaso, como todos saben. Y un segundo lugar también destacadísimo en Úbeda, en el centro histórico, es el espacio del antiguo convento de Madre de Dios de las Cadenas, el Palacio Vázquez Molina o Ayuntamiento. Aquí pueden ver estas fotografías, pues como era el antiguo convento de Madre de Dios. Fíjense aquí en este dibujo, pueden ver cómo tenía aquí en la parte central una hornacina con una imagen de la Virgen, y aquí tenía pues una especie de guirnaldas pintadas de estética dominica, ¿no? Eran elementos propios de iconografía dominica. Podemos también aquí lo que es la capilla del convento y pinturas de la sala capitular que pueden ver hoy en día en una oficina anexa, que de hecho hay más pinturas que están ocultas y que esperamos que la siguiente intervención que se haga pues se pueda liberar y recuperar ese espacio de lo que es el antiguo convento, la parte eclesiástica. Pero bien, detrás había un corral, una huerta de las monjas, que ahora se decide cambiar y convertir en espacio público. Este convento se mantuvo durante mucho tiempo como convento, hasta el año 1869, y ese año se expulsan a las monjas y se decide convertir el edificio en Ayuntamiento de Úbeda, aunque también funciona como escuela, pósito, oficinas públicas, e incluso también hay constancia de que hubo ocupas en este edificio, o sea, tuvo de todo. Pero el caso es que finalmente cuando se tira esa cerca de ese huerto, pues se decide remodelar y crear una plaza pública junto al ayuntamiento. Aquí vemos un texto del año 82, cuando se decide crear o acondicionar el lugar, y se plantea destruir la cerca que circunvalaba ese corral para hacer una bonita plaza, dar una entrada digna a las casas consistoriales, revocar la fachada, enlucirla, poner una escalera, etcétera. Es decir, toda la idea mejorar este espacio. Y en ese momento se decide también darle un nombre a este lugar, que es la plaza de Alonso Martínez. ¿Quién era este hombre? Era ministro de Fomento, de Hacienda, de Gracia y Justicia, que ese año, en el año 82, pues otorgó a Úbeda la audiencia del criminal. Una audiencia que estuvo 10 años en Úbeda, pero que gracias a este hombre se concedió y se le planteó pues hacerlo hijo adoptivo de Úbeda y darle su nombre a la plaza. Que pueden ver la fotografía de esta plaza, posteriormente conocida como Plaza de los Caídos, del Ayuntamiento, y fíjense también, muy interesante, en la fotografía, ese edificio que hoy en día no existe, y la torre que antes les decía. Esa torre se veía de la plaza del mercado, pues ahí la pueden ver. Y también estaba antiguamente la fachada trasera del hospital del Ayuntamiento. Una fachada que en el año 64 se reforma cuando se instala aquí el parador, y Manuel Saiz de Vicuña hace un diseño de estilo pues neo-renacentista, que es el que tenemos hoy en día. Pasamos ya a hablar de espacios degradados o zonas sin urbanizar. Creo que voy bien de tiempo. Decirles que en lo que es la zona de la Cava, la zona del Rastro, es una zona que va a tener muchas transformaciones durante todo el siglo XIX, sobre todo con la demolición de las puertas. De hecho, ya antes mencionaba que la puerta del Marqués se demolió en el 65, y tenemos una referencia de que el Marqués, Bernardo de Orozco, pues no tiene problemas en que se tire esa puerta, con la condición de que se le arregle la fachada. Y de hecho se tira la puerta, el arco, y en su lugar, como saben, apareció esta escultura románica que se ubicó en esa hornacina que tenemos aquí al lado. También se tira la puerta de San Francisco y otras puertas, como ahora veremos. Como saben, esa puerta estaría seguramente aquí, en lo que es la zona de Chamorro, la antigua droguería Chamorro, que hoy en día es una cafetería. Bueno, pues ahí, cuando se hace excavación en los años 60 de este lugar, aparecieron restos del arco. Y este arco que ven aquí, que tenemos en la fotografía, pues se recreó en la Cava. Fue un proyecto de Prieto Moreno y Jope Solves, que se hizo aprovechando parte de la demolición de la muralla, y se creó este arco. Como digo, es falso, es una invención de los años 60. Aquí pueden ver lo que era la puerta de Jaén o el arco San Francisco, estaría más o menos ubicado aquí, se demolió en este lugar, y también se ordena la demolición de la puerta de Granada y la puerta de San Lorenzo. Son tres puertas que se pierden en el año 55, antes de las anteriores.
Pero bueno, sin duda lo más importante que tiene este lugar es la transformación y creación de una zona de paseo. Decirles que la cava, el Saltadero, era una zona totalmente marginal, una zona donde, como antes les decía, los animales que se mataban en el matadero se arrastraban y se tiraban a ese lugar. Ahí había un arroyo, un riachuelo que estaba pues totalmente lleno de malos olores, de pudredumbre, y era un espacio pues fétido, insalubre. De hecho, hay muchas referencias de todo ese mal olor, y sabemos que hay muchos intentos de mejorar este lugar porque se estancaba el agua y creaba pues una gran cantidad de infecciones. Con el paso del tiempo, este lugar se va a llenar de tierra, se va a aclimatar, y en el año 43 pues, se decide crear un paseo. ¿Qué se va a hacer? Se va a crear una fontanilla, una especie de puente para cubrir ese espacio degradado. Y Francisco de Alcázar, Domínguez y Diego Rus, los alarices del momento, deciden hacer esa fontanilla o esa alcantarilla y cubrir todo el lugar. Y así se crearía un espacio pues, más diáfano, que era un paseo de invierno con una fuente al fondo, que era la fuente del Saltador. Como digo, este paseo de la cava se continuaría por la zona del Saltadero o paseo de invierno, que también, como digo, pues se decide reformar. Aquí había una zona muy escarpada y ahora pues se decide también mejorar el lugar, cubrirlo para que se evitase ese salto tan abismal y mejorarlo. Y sabemos que durante mucho tiempo, bueno, pues hay transformaciones, reformas en este lugar, como por ejemplo la creación de este paseo con estas verjas que, como digo, se hacen ya en el año 20 tras la demolición del paseo de la Cornada. Pero como digo, son muchas intervenciones que mejoran o que quieran buscar un poco el lugar, la mejora de este espacio público que ven en las imágenes. También otro lugar sería el paseo de la Salobreja o de la Saludeja, un espacio totalmente olvidado, las murallas de Úbeda, la zona de las murallas, como siempre se hablaba, que aquí en el año 16 ya se plantea una intervención. Justamente a los pocos años de los franceses ya hay intervenciones de mejora, de plantar árboles, plantan 600 árboles, que ya que se llaman esos árboles hoy en día en Úbeda, y se hacen también fuentes y se hacen también paseos, zonas de bancos y demás. Este espacio se va a ir totalmente transformando con el paso del tiempo y durante muchos años pues, se va creando una zona más o menos de cierto gusto donde pasaba la burguesía. Sí es cierto que por el tiempo este lugar se va a llenar de murallas, de viviendas. El ministerio cede la muralla a la ciudad y la ciudad vende el terreno y poco a poco se van edificando casas en esta muralla. Estas son antiguas viviendas que hoy en día no existen, muchas de ellas, y la primera fue la vivienda de José Cotrina, en el año 46. Se construye esta vivienda y después, con el paso del tiempo, pues otros vecinos van a ir pidiendo construir al lado de estas viviendas. En la documentación no sabemos muy bien dónde se ubicaban, hay pocos datos, y quizás la única que está documentada es la de Diego Olmedo y José Modesto, que se habla de una casa junto a la fuente de la Salobreja. Pero en general siempre se hablaba del sitio de las murallas como lugar para construir en este espacio. Más sitios de la zona de expansión de la ciudad, la zona de la Explanada o Campo de la Libertad. Una zona que surge a partir del año 63 cuando se decide demoler o allanar un espacio baldío en la zona norte de Úbeda y que se decide construir o edificar varias viviendas particulares. Pues aquí Luis Valenzuela Vera empieza a construir su vivienda, va a explorar este lugar y surgirá, como digo, ese campo de la Explanada, que después se llamará el Campo de la Libertad. Sabemos que este espacio va a ser muy importante durante el siglo XIX y XX y en el año 89 ya se crean calles nuevas, se crean las calles como puede ser la Avenida Ramón y Cajal, de la Libertad, las calles también del Pilar, de Veracruz, etc. Un espacio, como pueden ver en la imagen, muy diáfano, que después se va a ocupar con el tranvía, que va a ser también un motor de expansión del lugar. De hecho, aquí pueden ver el antiguo tranvía de la Loma, que se crea en 1906, que va a ser también un referente para fomentar la difusión o la construcción de edificios en este espacio. Aquí pueden ver fotografías coloreadas de ese tranvía de la Loma, que hoy en día no existe, que conocemos por fotografías, pero son un poco evocadoras de ese lugar que tenemos hoy en día y demás, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver la antigua estación de autobuses actual, que fue, como digo, proyectada también para esa tranvía de la Loma, ¿no? O incluso este puente que estaba donde estaba el Hotel Ciudad de Úbeda, que ustedes recordarán incluso ese puente, pues son recuerdos de lo que era el antiguo tranvía de Úbeda o la zona del paseo, del Parque Vandelvira. Y aquí tenemos una caricatura de Millán de esa jubilación del tranvía que supuso una transformación en el lugar. ¿Qué pasó en este momento? Se quita el tranvía y esta zona se urbaniza de nuevo ya en el siglo XX, con la construcción del Parque Vandelvira y del ambulatorio.
Pero como digo, muy importante esta zona porque es la zona de máxima difusión de Úbeda, ¿no? Y hay muchas viviendas que se crean por todo este lugar, como luego veremos. También hablarles del Paseo de la Alameda. Este paseo, pues tenemos referencias de él de siglo XVI. Y decirles que a la afuera de Úbeda estaba una fuente, la Fuente del León, que está aquí marcada en este plano del año 13, que va a crear un poco este lugar. Decirles que este paseo de la Alameda existe del siglo XVI y que fue destruido en la guerra de los franceses. En el año 14 ya hay un interés por reconstruirlo, por mejorar este lugar. ¿Qué se va a hacer? Bueno, pues se va a plantar árboles y se va a restituir ese antiguo lugar. ¿Qué se hace? Pues se hace una plantación de álamos, se derriba la puerta que habían hecho los franceses, se construye una casa del guarda, se ponen 2 fuentes al principio y al inicio del paseo, se traslada un humilladero y la idea era, como digo, era mejorar este lugar. Aquí pueden ver una pintura de la Alameda de Hércules de Sevilla, pero háganse ustedes una idea de cómo sería este espacio de Úbeda, un espacio que discurriría desde el Plaza de Santiago hasta lo que es el Pilón del León, que sería una de esas 2 fuentes que hablamos, ¿no? Es decir, esto es todo el paseo de la Alameda, paseo del Pastor, paseo del León, que tenemos aquí en Úbeda, que es poco conocido y que es también una zona importante de desarrollo urbanístico de la ciudad. Con esto finalizaría esta parte de hablarles de las reformas de espacios urbanos y hablarles de la alineación y apertura de calles, que también es importante en este momento, puesto que al fin y al cabo definen mucho lo que era la ciudad histórica, cómo se va transformando. Hay pocas referencias de cambios de calles, de alineación, pero hay cosas interesantes en la ciudad de Úbeda. Por ejemplo, decirles que, como antes les decía, la Esplanada surge a partir del año 1865 y decirles que ya en el siglo XIX pues, se decide crear una nueva calle en esta zona. ¿Cuál es la calle? La calle Trinidad y Torrenueva. Es decirles que aquí en la fotografía pueden ver la ermita de la Veracruz, que estaba a las afueras de Úbeda, y la ciudad de Úbeda tenía su muralla que cortaba el paso. ¿Qué se hace en esta época? Se decide tirar lo que era la muralla. Aquí pueden ver, en lo que es lo alto de la Trinidad, estaba un torreón, que es la Torre Nueva, que da nombre a la calle, que aún en día se mantiene junto a lo que es el Gallo Rojo, que todos conocen. Pues esta torre era parte de esa muralla del arrabal de Úbeda, y aquí había una muralla que corría por aquí hasta lo que era San Nicolás. Pues se decide tirar esa muralla y edificar, con lo cual se crea la carretera de Vilches, la carretera de Torrenueva, y se quita el tapón que aprisionaba la ciudad por la zona norte. Como digo, se hacen edificios como este que tenemos hoy en día, que está en mal estado de conservación, y surgirían nuevos espacios en esta ciudad. Pueden ver aquí estas fotografías antiguas de lo que es Guarda la Porra, todos conocen, y miren las fotografías con esas viviendas pequeñitas, sencillitas, que son viviendas de esta época, y que hoy en día, pues algunas de ellas aún subsisten, ¿no? Son viviendas de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, que demuestran ese gran auge urbanístico de la ciudad de Úbeda durante el siglo XX en esta zona. También se crean nuevas calles, como calle Andújar. La calle Andújar no existía, y en este momento se decide tirar parte de la muralla para comunicar la zona de Muñoz Garnica con la plaza de Andalucía. Así pues, se rompe radicalmente con la muralla, se crea este callejón y ya se conecta pues, las 2 zonas, la zona histórica con la zona nueva. Y así, pues, enseguida, en el año 86, se hace esta transformación. Más reformas, pues, por ejemplo, se crea la plaza de Sagasta. ¿Dónde se hace esto? En la calle Obispo Toral. Decirles, aquí pueden ver este plano, cómo había un callejoncito que desembocaba en este edificio y cuando se cae este edificio deciden no reconstruir y crear aquí una zona de ensanche o plazoleta que es la plaza de Sagasta, con lo cual es una reforma mínima de transformación, pero que crea un espacio que hoy en día todos conocemos en 1902. Y también algo muy curioso, que no sé si todo el mundo conoce, es la creación o la conexión de la calle Sagasta, la calle ancha, con la calle Sacramento, efectivamente, que en blanco. Como saben ustedes, la plaza, aquí estaba la calle Tesillo de Monjas, donde estaba la plaza de toros, que era el antiguo convento de San Nicasio, aquí estaba Sacramento, y después los vecinos tenían que dar toda la vuelta para llegar a lo que es la calle ancha, que como saben se llama así por el postigo de la Calancha. Pues bien, en 1900 más o menos, se decide conectar las 2 calles, por eso se llama una calle Sacramento y calle ancha, ¿no? Se tira este espacio y se ordena la construcción de unas viviendas, ¿no? Son vecinos que deciden construir sus casas,
Vecinos como pueden ser Manuel Madrid Arce, Catalina Millán, Diego Palomares, que edifican sus viviendas y que pues transforman este lugar. De hecho, aquí en esta fotografía que pueden ver de Viernes Santo, pueden ver la procesión de Jesús Nazareno y aquí al fondo se aprecia pues las construcciones que taponaban esta calle, con lo cual fotografías históricas muy interesantes. Y ya para finalizar, hablar de arquitectura de ocio, que también es importante dentro de lo que es estas reformas urbanísticas. En relación con todo esto, hablaré de esos edificios que crean ahora la burguesía y que más o menos contribuyen a dar una imagen más moderna a la ciudad frente a esa ciudad conventual de época anterior. En primer lugar, hablar de Plaza de Toros. La Plaza de Toros se hacía, como antes les decía, en el Paseo del Mercado. Era algo de época medieval. Aquí pueden ver algunos grabados, ilustraciones de miniaturas, de pinturas de Madrid y demás, que pueden ver cómo eran esas plazas de toros efímeras que se creaban en las ciudades y, como digo, pues también se hacía en Úbeda. No hay dibujos, no hay pinturas, pero podemos hacer una idea de cómo sería el Paseo del Mercado con los toros sueltos, ¿no? A partir del siglo XVIII y XIX se va a evolucionar el arte del toreo y en toda España surgen plazas de toros. Por ejemplo, la más antigua, la de Béjar, es la ancianita, como se conoce, y que después se irá complementando con otras plazas de toros como la de Sevilla, la de Ronda o Aranjuez. Son plazas que crean un nuevo espacio urbanístico, un nuevo edificio, una nueva tipología en España para correr los toros. Y en Jaén, la primera plaza de toros que tenemos documentada es la de la Alameda, una plaza de toros que hoy en día no existe, pero que pueden ver esta fotografía como era la antigua plaza de toros de la Alameda, año 45. Y la siguiente documentada pues es la de Úbeda, es de las más antiguas que tenemos en España. La de Úbeda se crea a partir del antiguo convento San Nicasio, un convento que fue adquirido por el alcalde Francisco Pablo Torrente y que decide cederlo a la ciudadanía. Crea una asociación de vecinos, una sociedad constructora para la Plaza de Toros y decide, pues, como digo, crear una Plaza de Toros en el antiguo convento San Nicasio. Decirles que había una Plaza de Toros efímera en la zona trasera del Puerto de Santiago, pero como digo, en el año 46 se crea esa Plaza de Toros ya fija ahí en el coso San Nicasio. Un edificio que se hace gracias a que Francisco Pablo Torrente cede las ruinas de San Francisco, de San Nicasio, perdón, cede las piedras, se reserva un asiento perpetuo y con esto crea pues este convento, un Plaza de Toros que se crean con las piedras del convento. De hecho, aquí podemos ver algunos dibujos de cómo era ese antiguo convento. Aquí pueden ver las bóvedas primitivas, el antiguo retablo de ese convento de San Nicasio, pero que aún se mantiene en la Plaza de Toros. Las puertas son puertas hechas a partir de las puertas del convento, ¿no? Son puertas, como digo, que recuerdan un poco esa historia religiosa del edificio. Y de hecho, estamos documentados que lo que es la portada principal la reforma el cantero Fernando Ruiz, que hace este relieve con la imagen de un torero y la fecha de 1847. También recordarán ustedes hace un par de años cuando se demolió la Plaza de Toros, que se arruinó, se derrumbó, matando a 2 vecinas de Jódar. Bueno, pues se perdió parte de esas puertas antiguas. Esta puerta, este arco de medio punto, que se ha restituido en los últimos años, pueden ver la fotografía, y una puerta que no se ha restituido sería esta, la de los chiqueros, la de las reses, que es una puerta muy curiosa también del origen de ese convento primitivo. Decirles que esta Plaza de Toros pues, se inaugura en el año 47, el 1 de agosto, pues los toreros Salamanquino y Cúchares pues inauguran Plaza de Toros con la ganadería, los toros de ganadería de Jaralta o ganadería de Malta, de Córdoba. Y también sabemos que este lugar pues fue donde Lagartijo tomó la alternativa, como todos conocen, y que está ahí su azulejo de recuerdo. Decirles que esta Plaza de Toros con el paso del tiempo se va a ir ampliando, se va a ir reformando, y quizá la intervención más interesante es la que se produce a finales del siglo XIX. Hacia 1882 se amplían los huertos, las zonas colindantes, se crean las zonas de los mataderos, las zonas de arrastre de los cadáveres y sobre todo se crea esta gran galería superior de hierro. Una galería, un tendido de palcos que, como pueden ver, tiene estos adornos tan interesantes con imágenes de caballos y de toros. También es muy importante hablar de los teatros en Úbeda. En Úbeda sabemos que hubo teatros de época medieval o época de la Edad Moderna, ¿no? De hecho, hay documentación de que se hacían otros sacramentales, se hacían teatros religiosos e incluso de que la Iglesia más de una vez hizo censura de esas obras religiosas o teatrales. Sabemos que hubo 3 teatros en Úbeda y de hecho Madoz hace mención a esos 3 teatros y hace mención al antiguo Teatro Viejo o Coliseo, que es conocido como el teatro principal, ¿no?
De esos dos teatros que le mencionaba, pues uno puede ser el que estaba en la Corredera San Fernando y otro que estaría en la portería de Madre de Dios de las Cadenas. Pero bueno, me voy a centrar un poco en el teatro principal, que era la Casa de Teatro o Coliseo. Un teatro que está documentado de época del siglo XVI-XVII. Un teatro que sabemos que sería como una corrala antigua, en el cual, bueno, pues el ayuntamiento sacaba subasta cada año las actuaciones y que los actores actuaban siempre con permisos especiales. Se hacía sobre las 7 de la tarde para aprovechar la luz del solar. Y bueno, sabemos que el ayuntamiento costeaba parte de estas obras de mejora en el ayuntamiento, en el teatro primitivo. De hecho, sabemos que en el año 46 pues, se engalana el teatro, se ponen cortinajes, etcétera, con el recuerdo de la boda de Isabel II y demás. Pero es cierto que el teatro en el siglo XIX ya era propiedad privada, era propiedad de Antonio Rubio Roa y de su mujer María Josefa Almagro y Velasco. Y en el año 61, pues este teatro es vendido a los hermanos Ignacio y Salvador Sabater. Estos dos hermanos compran ese antiguo coliseo y crean el teatro principal como conocemos hoy en día. Un teatro que se va a reformar, se va a modificar en el año 61 y que es el teatro que todos han conocido ustedes en fotografías o en directo. Un teatro principal, aquí podemos ver una fotografía coloreada, que era pequeñito, con mucho encanto en verdad, y que pueden ver cómo se mantenía. Hay pocos datos de este teatro, hasta que en el año 85, pues este teatro se cierra cuando eran los dueños Melchor de Utrera Isabel López y también Cayetano Solá Martínez. Se cierra, a cal y canto, y finalmente en el 2002 este teatro se va arruinando. Ponme fotografías de cómo era el interior y por desgracia, pues he estado ya 2002, perdón, una rata, de este edificio ya en mal estado y finalmente su demolición, que fue también una pérdida para el patrimonio de Úbeda. También más teatros, pues el Teatro Rey Alfonso, un teatro que posiblemente hizo Manuel de los Cobos en el 96, de nuevo otra efeméride para el año que viene, el centenario del teatro principal, también muerto de risa por desgracia, y sabemos que este teatro pues lo hace Manuel de los Cobos, posiblemente, y se habla de 3 puertas que tenemos hoy en día. Son puertas muy curiosas, posiblemente de edificios antiguos, de antiguos conventos o iglesias, o puertas de Úbeda, pues son puertas muy extrañas, muy curiosas, por esos elementos de tipo renacentista. Pero como digo, puertas que se incorporan a este edificio. Un edificio que tuvo varios dueños, entre ellos Horacio Bernales, que se habla de que pudo ser quizá el arquitecto, tengo mis dudas. También hubo dueños como Gerardo López, José Tomás Garrido Uclés, Francisco Jurado. Y en el año 31 se rebautiza como Teatro Ideal Cinema. Un teatro que aún mantiene su esencia de teatro decimonónico o del siglo XX y que, como saben, en el año 89 Antero Guardia lo transformó en discoteca, perdiendo parte de su esencia y que, bueno, ahí está sobreviviendo más o menos, ¿no? Y para acabar, pues mencionar los casinos, también edificios muy importantes durante lo que era el siglo XIX en España. Los casinos eran lugares de ocio donde la burguesía se juntaba pues, para hablar de política, para leer la prensa, los libros, etc. Y son edificios que surgen durante la época isabelina, la época de Isabel II. El más antiguo de España es el de Alicante, al que sigue el de Cádiz, el de Madrid, de Bilbao, etc. Y esto es algo muy usual en toda España. Y aquí en Jaén hay muchos casinos que surgen en este momento. Por ejemplo, el de Baeza, el de Andújar, el de Jaén, el de Martos, Torredonjimeno, etc. Y en Úbeda también hubo casinos. El más antiguo, el casino de los señores o casino antiguo, que se hace en el antiguo convento de Santa Catarina de los Jesuitas. Un convento que tiene muchos usos y que se adquiere y se convierte en este casino antiguo en el año 47. Su primer presidente fue el conde de Landres, con Ignacio Sabater como secretario, el tesorero Francisco Díaz y finalmente los vocales Pedro López y Antonio María Vera. Esta portada, que es parte de la iglesia del convento, pues pueden ver hoy en día cómo está y cómo estaba hace un siglo cuando era pues ese casino antiguo, ¿no? Un lugar, como digo, de ocio. Ustedes imagínense siempre a los Bridgerton o a Fogg, Phileas Fogg, cuando va a hacer la postada a dar la vuelta al mundo, esos señores con todas las copas de coñac, los periódicos, pues imagínense esto en un casino. Sería idéntico. Y de hecho, pues hoy en día, cuando estamos en los Viesmas, no me pagan, pero os lo digo, son los Viesmas, pues vemos parte de este casino antiguo, que en verdad es parte de la antigua iglesia de los jesuitas, aunque hay fragmentos de las bóvedas y elementos que muestran parte de ese antiguo edificio religioso, reconvertido después en un casino de la burguesía. Posteriormente, obviamente, se trasladó este edificio a lo que es el Real, en el edificio que era de la sastrería Hurtado, que hoy en día no existe, pero que también, como digo, era parte de ese casino.
Decirles que este casino, bueno, pues en el año 99, perdón, alquiló o creó un pabellón de hierro para los bailes, aprovechando el baile de otoño, porque es un ejemplo, que después este pabellón de hierro fue reutilizado para crear ahí un puesto de carne, con lo cual, fíjense los usos que dan las cosas aquí en Úbeda de cambiar de sitio, reutilizar y demás. Después también decirles que en el año 69 se crea otro casino, el Círculo de Artesanos y la Unión Ubetense, que surge a partir de que varios exiliados del antiguo casino, 42 socios, crean este casino en La Corredera, un edificio muy interesante que va a ser reformado durante el año 76-85. Un edificio que se hace copiando modelos de Madrid, como el Tribunal de Cuentas de Francisco Jareño, y es una obra de Francisco Collado y Federico Gutiérrez, un edificio pues monumental en esa estética madrileña, en mármol, y su interior pues era muy interesante, un interior con grandes columnas de fundición, estas escaleras monumentales, que por desgracia hoy en día no existen, porque como saben, ese edificio se convirtió en un banco, se vació por completo y hoy no queda nada del interior. Aunque sí queda algo. ¿Dónde está ese algo? Pues está en el ayuntamiento. La escalera del ayuntamiento procede del antiguo casino que les decía, con lo cual aún quedan ejemplos. No eran los únicos, hubo más casinos en Úbeda. Por ejemplo, el Casino Republicano, lo que es el Álvaro Fáñez, que después fue un colegio, también fue un casino particular. ¿Más ejemplos de casinos? Pues la Cultural, que todos conocen, pues fue un casino en el 47, el Círculo Artístico y Recreativo de la Agrupación Artística y Cultural, que también, como digo, pues esa tendencia de los casinos de Úbeda. Y más casinos, por ejemplo, la Casineta, la Plaza Toledo, la Constancia Ubetense, Fortuna y San Ignacio, que eran mineras, o por ejemplo en la calle Nueva, pues el Club 61 o el Club Diana, que es el más veterano que aún mantiene. Es un casino. De hecho, hace muchos años, no sé si siguen leyendo, pero tenía ahí su prensa, su billar y demás, y la imagen se mantiene. Con lo cual, ahí está la idea de casino, el superviviente de Úbeda, ¿no? Y ya faltaría hablar de la arquitectura doméstica. Es muchísima las casas que tenemos en Úbeda, diseminadas por todo el territorio, por todo lo que es la ciudad. Pero esto, como digo, se lo dejo para el sábado. Le animo a que venga a verlo en directo, que haremos un recorrido. A partir de las 11 en la plaza de San Pedro empezaremos la visita y veremos toda esa Úbeda del siglo XIX que merece la pena conocer, recuperar, poner en valor y estas actividades pues consiguen un poco darle esa importancia que tiene frente a otras épocas. Con esto, muchas gracias. No sé si tiene alguna pregunta, alguna curiosidad o algo. Has dicho varias cosas que el próximo año era su centenario. Sí, la llegada de Alfonso XIII y también el Teatro Ideal Cinema. O sea que ahí lo dejo. 100 años de la visita del Rey y del Teatro Ideal. Lo del Rey, no sé si quería hacer una recreación de la visita de Alfonso XIII y la Marquesa de la Rambla. Pues mira. Y lo del teatro, si lo queréis arreglar el año que viene, os da tiempo, ¿vale? Tenéis meses. ¿Algo más? La torre que has dicho que había en el corpus, sí. Una fotografía de la plaza del mercado, sí. Que se ve una torre lateral. Esa torre realmente, según la red, dice que estaba donde está la oficina de turismo del ayuntamiento, ¿dónde estaba? No, esa torre se lo cuente, yo lo estuve viendo porque es que es una torre muy curiosa y claro, esa torre por ubicación no puede ser ahí, porque es que está muy cerca. Pongo la fotografía para verlo. Era el cuartel de la Remonta, mira, es la torre esta, ¿vale? Ven el templete, ven la torre aquí a la derecha. Esto está demasiado cerca como para que sea el ayuntamiento. El ayuntamiento sabemos que Vandervira proyecta una torre trasera. Era el Real, lo que era el Real Viejo, de hecho donde está registro antiguamente, que tiene una columna en el centro. La idea del edificio de Vandervira era que estuviese arriba la torre, marcando la parte trasera del palacio. Esa torre creo que se quedaría a medias. De hecho, cuando se ha restaurado el edificio, han aparecido unas arcadas en la parte superior y creo que ese edificio, esa torre, o no se hace o se queda a medias. En cambio, si vemos luego lo que es la plaza de Alonso Martínez, pues sí que vemos esa torre por atrás, a ver si lo encuentro ahora, que está aquí como cortado. A ver, perdón. Sí, porque ha habido gente incluso que pensaba que era del Palacio de los Cobos, un poco, pero no. No. Lo pongo aquí. Y aquí está. Fíjense que está la torre aquí.
Esta es la torre que le decía, y este es el edificio que yo creo que sea la Remonta. La Remonta era un cuartel que se hace en los años 69, 70 y pico, en lo que era parte del ayuntamiento de Úbeda, y se cierra el pasaje de Jesús Nazareno. Esa zona era la Remonta, con lo cual esa torre posiblemente sería parte de ese edificio militar primitivo. Es decir, es más cercano y más lógico pensar esa torre más que lo que es la torre del ayuntamiento, la parte trasera, por cercanía. Y si ve la fotografía de antes, era una torre bajita, es decir, alta en relación con la plaza, pero no tanto. Es decir, no sería la de la plaza trasera. ¿Más cositas? Bueno, pues nada más, si no hay más dudas, pues muchas gracias y lo dicho, lo veo el sábado, ¿vale? A las 11. A las 11. San Pedro.